y puso bajo uno de los volúmenes un pequeño bolso de oro, porque, económico hasta en sus supersticiones, Luis consideraba al astrólogo suficientemente obligado a su servicio con la pensión que le había asignado, y se juzgaba con derecho a recurrir a sus habilidades mediante una paga moderada, aun en los casos de gran importancia. Habiendo satisfecho así, como diríamos en un lenguaje forense, los honorarios de su consejero, volvióse a Durbar y le dijo: Seguidme, valiente escocés, elegido por el destino y por un monarca, para cumplir una aventura arriesgada. Debe estar todo pronto para que pongáis el pie en el estribo en el mismo momento en que la campana de San Martín toque las 12. Un minuto más o un minuto menos podrían anular el aspecto favorable de las constelaciones, que tan propicias se muestran a vuestra aventura. Y así diciendo, el rey salió de la habitación seguido por su joven guardia. No bien estuvieron fuera, el astrólogo se entregó a sentimientos muy diferentes de aquellos que parecían animarlo durante la presencia del monarca. Miserable avaro, exclamó, pesando el bolso en la mano, pues siendo un hombre de gastos ilimitados tenía constantemente necesidad de dinero. Usurero sórdido y vil. La mujer de un patrón de buque hubiera dado más por saber que su marido ha cruzado los mares a salvo, adquirir él noción alguna de las letras humanas. Sí, cuando los zorros y lobos sean músicos, leer él los gloriosos blasones del firmamento. Sí, cuando el topo tenga los ojos del lince, post tot promissa, después de haberme hecho miles promesas para sacarme de la corte del espléndido Matías, donde el uno y el turco, el cristiano y el infiel, el zar de Moscovia y el can de los tártaros rivalizaban para cargarme de regalos. ¿Pensará acaso que tengo que habitar en este antiguo castillo como un pájaro en su jaula, dispuesto a cantar tan pronto como a él se le ocurra silbar, tan solo por agua y comida? No habrá tal cosa, aut inveniam viam ad factiam. Descubriré o imaginaré algún medio. El cardenal de la Value es político y liberal. Le someteré esta cuestión, y culpa será de su eminencia si las estrellas no hablan como él desea. Volvió a tomar el presente que había despreciado momentos antes y probó su peso. Podría ser que hubiera alguna joya o perla de precio escondida en este miserable bolso. He oído decir que suele ser liberal hasta la prodigalidad cuando conviene a sus caprichos o intereses. Vació el bolso, que contenía 10 piezas de oro, ni una más ni una menos, y la indignación del astrólogo fue terrible. ¿Pensará que por esta miserable gratificación voy a practicar la ciencia celestial que he estudiado con el abad armenio de Istanhorf, que no vio el sol durante 40 años, y con el griego Dubravius, de quien se dice que hizo revivir un muerto? Y para esto he visitado al Sheikh Eb Ali en su cueva en los desiertos de Tebaida. No, por el cielo, el que desprecia mi ciencia merece perecer por su propia ignorancia. 10 piezas de oro, una limosna que me avergonzaría ofrecer a Toinette para alfileres. A pesar de sus protestas, el indignado sabio volcó las vilipendiadas piezas de oro en un gran bolso que colgaba de su cinturón, y el cual Toinette y otras personas que contribuían a sus gastos conseguían generalmente vaciar en menos tiempo que el que empleaban en llenarlo el filósofo con todo su arte. Capítulo 14. El viaje. Te veo aún, hermosa Francia, tierra favorecida por el arte y la naturaleza. Estás siempre delante de mis ojos. He aquí a tus hijos, para quienes el trabajo es diversión, gracias a la fertilidad de tu suelo que tan fácilmente compensa los tributos. He aquí a tus hijas morenas, con sus ojos sonrientes y sus bucles negros y brillantes. Pero, Francia bendita, tú has tenido historias muy desgraciadas que contar en épocas anteriores. Anónimo. Evitando conversar con nadie, pues esas eran sus instrucciones, Quintín de Urbar se vistió prontamente con una coraza muy fuerte, pero sin adornos, con brazaletes y armas, y se puso un buen casco de acero sin visera. Completaba su indumentaria un hermoso saco de cuero de camello bordado en las costuras, tal cual podría llevarla un oficial superior de la más noble casa. Todo eso fue llevado a su habitación por Olivier, quien, con su sonrisa y sus modales tranquilos e insinuantes, le notificó que su tío había recibido órdenes de montar guardia a fin de que no pudiera hacerle ninguna pregunta respecto a estos misteriosos preparativos. Haremos llegar vuestras disculpas a vuestro pariente, dijo Oliver, sonriendo de nuevo, y, querido hijo,
Cuando regrese sano y salvo de esta agradable comisión, no dude que seréis considerado digno de una promoción, que os dispensará de dar cuentas de vuestros pasos a nadie, además de poneros al frente de aquellos que deberán daros cuenta de los suyos. Así habló Oliver el Diablo, probablemente calculando en su fuero interno la posibilidad de que el pobre joven cuya mano estrechaba afectuosamente al hablar encontraría la muerte o el cautiverio en la comisión que se le confiaba. A esas hermosas palabras se agregó una pequeña bolsa de oro para hacer frente a los gastos necesarios en el camino y como prueba de gratitud por parte del rey. Unos pocos minutos antes de la medianoche y de acuerdo con las instrucciones recibidas, Quintín se dirigió al segundo patio y se detuvo cerca de la Torre del Delfín, que, según ya sabe el lector, estaba destinada a residencia temporal de la condesa de Croix. En el lugar de la cita encontró hombres y caballos que debían componer la escolta, 2 mulas cargadas ya con el equipaje, 3 caballos para las 2 condesas y una fiel camarera, y para él un soberbio caballo cuya montura plateada brillaba a la luz de la luna. No se dijo una palabra ni de una ni de otra parte. Los hombres permanecieron en sus monturas como si fueran estatuas y en la limitada claridad Quintín vio con placer que todos estaban armados y llevaban grandes lanzas. Eran solamente 3, pero uno de ellos dijo a Quintín en voz baja y con evidente acento gascón que el guía se les iba a agregar más allá de Tours. Podía observarse, entre tanto, que las luces pasaban de una a otra ventana de la torre, como si sus ocupantes estuvieran haciendo agitados preparativos. Al fin se abrió una pequeña puerta que comunicaba el patio con la parte inferior de la torre y salieron por ella 3 mujeres acompañadas de un hombre embozado en una capa. Montaron en silencio los corceles que les estaban destinados, mientras el hombre que las acompañaba se adelantaba para dar el santo y hacer las señales necesarias a los centinelas, cuyos puestos fueron pasando sucesivamente. Llegaron al fin a la última de aquellas formidables barreras, donde el hombre que iba adelante y que hasta entonces hiciera el papel de guía, se detuvo para hablar con la mayor seriedad y en voz baja a las 2 damas principales. Que el cielo os bendiga, señor, dijo una voz que causó viva emoción a Quintín, y os perdone aun en el caso de que vuestros propósitos sean más interesados de lo que expresan vuestras palabras. Todo lo que deseo es hallarme bajo la protección del buen obispo de Lieja. La persona a quien iban dirigidas estas palabras musitó una respuesta que fue imposible entender y se retiró al otro lado de la puerta levadiza, en tanto que Quintín quedaba con la impresión de haber recibido a la luz de la luna al rey mismo, a quien la ansiedad ante la partida de sus huéspedes había probablemente inducido a acompañarlas por si hubiera vacilaciones de su parte o si la oposición de alguno de los centinelas suscitase dificultades. Al salir la cabalgata del castillo fue necesario marchar durante algún tiempo con grandes precauciones para evitar las trampas, lazos y otras celadas puestas para sorprender a los extraños. Sin embargo, el gascón conocía al dedillo ese laberinto y después de cabalgar durante un cuarto de hora se encontraron fuera de los límites de Plessis y a no mucha distancia de la ciudad de Tours. La luna, desaparecida las nubes que la ocultaron, proyectó un haz de luz sobre un delicioso paisaje hasta entonces. Vieron al majestuoso Loire correr por las más ricas llanuras de Francia y deslizarse entre las riberas adornadas de torres y terrazgos de olivares y viñedos. Vieron las murallas de la ciudad de Tours, la antigua capital de la Turena, con sus enormes torres y sus muros fortificados, blancos a la luz de la luna, mientras de en medio de su recinto se levantaba la inmensa mole gótica erigida por la devoción del santo obispo, perpetuo en el siglo V, y que el celo de Carlomagno y sus sucesores enriqueció con tal resplandor arquitectónico que la convertía en la iglesia más magnífica de Francia. También se veían las torres de la iglesia de San Gracián y el sombrío y formidable castillo del cual se decía que en épocas anteriores había sido residencia del emperador Valentiniano. A pesar de estar rodeado de circunstancias tan a propósito para absorber sus pensamientos, no dejó el joven escocés, acostumbrado a los paisajes áridos de sus propias montañas y a la pobreza de su país, de mirar con recogimiento aquella escena, a la cual la mano del hombre y la naturaleza parecían haber enriquecido con su mayor esplendor. Pero fue llamado a la realidad del momento por la voz de la dama de más edad, subida por lo menos una octava más alta que aquellos tonos suaves con que había despedido al rey, que exigía hablar con el jefe de la partida.
Apurando a sus cabalgaduras, Quintín se presentó respetuosamente en tal carácter y debió contestar al interrogatorio de la condesa Jamelina. ¿Cuál es vuestro nombre y grado? Durbar contestó ambas cosas. ¿Estáis bien al tanto del camino? No podría atribuirme un conocimiento amplio de la ruta, dijo Quintín, pero se me han dado instrucciones completas y en el primer descanso se nos unirá un guía sumamente capacitado para enseñarnos el camino. Entre tanto, he de desempeñar el cargo de guía. Para la primera etapa, el número 4 de la escolta que acaba de unírsenos. ¿Por qué habéis sido elegido para este servicio, joven caballero? Me dicen que sois el mismo joven que estuvo últimamente de guardia en la galería en que encontramos a la princesa de Francia. Parecéis joven y de poca experiencia para semejante cargo, extranjero además, pues habláis como tal. Debo obedecer las órdenes del rey, señora, pero no estoy autorizado para comentarlas, repuso el joven soldado. ¿Sois de noble cuna? Eso puedo asegurarlo, señora. Y no sois, dijo la dama más joven, dirigiéndose a él, aunque con cierta timidez, el mismo a quien vi cuando se me llamó para que sirviera al rey en aquella posada. Bajando su voz, tal vez por un mismo sentimiento de timidez, Quintín respondió afirmativamente. Pienso entonces, tía, dijo la condesa Isabel dirigiéndose a la otra, que debemos estar seguras bajo la custodia de este joven. Por lo menos no tiene el aspecto de una persona a quien pueda ser confiada la ejecución de un plan de traidora crueldad contra dos mujeres indefensas. Por mi honor, señora, por el nombre de mi casa, por los restos de mis antepasados, no podría traicionaros aunque cayeran sobre mí Francia y Escocia juntas. Habláis bien, joven, dijo la condesa Jamelina, pero estamos acostumbrados a escuchar hermosos discursos del rey de Francia y de sus agentes. Fue por esos discursos que, cuando con menos riesgo que ahora pudimos lograr la protección del obispo de Lieja o habernos confiado a Wenceslao de Germania o a Eduardo de Inglaterra, nos decidimos a buscar refugio en Francia. ¿Y qué resultó de las promesas del rey? Un ocultamiento oscuro y vergonzoso, bajo nombres plebeyos, en una miserable hostería en la cual nosotras, que como tú lo sabes, Marta, dirigiéndose a la camarera, nunca nos entregamos a las tareas del tocador, sino bajo un dosel y sobre un estrado de 3 gradas, nos vimos obligadas a arreglarnos solas sobre el suelo, simplemente como si fuéramos 2 lecheras. Marta reconoció que su ama decía una triste verdad. Quisiera que ese hubiera sido el mayor mal, querida tía, dijo la condesa Isabel. Con gusto olvidaría lo relativo a la grandeza, pero no a la sociedad. Esto es imposible, sobrina. Hubiera olvidado todo, mi querida tía, repuso Isabel, con voz que llegó al corazón del joven conductor, si no hubiese encontrado un retiro seguro y honorable. No deseo, Dios sabe que nunca lo he deseado, provocar una guerra entre Francia y mi Borgoña, ni que se pierdan vidas por mi causa. Solo pedía permiso para retirarme al convento de Marmontier, o a cualquier otro santo monasterio. Hablasteis entonces como una tonta, y no como la hija de mi noble hermano. Gracias a Dios que queda viva quien posee el espíritu de la noble casa de Croix. ¿Cómo habría de diferenciarse una dama de cuna elevada de una lechera quemada por el sol, si no fuera que por una se rompen lanzas y por la otra ramas de avellano? Cuando me encontraba en el amanecer de la vida y era apenas algunos años mayor que vos, se realizó en mi honor el famoso torneo de Halfingham. Los mantendores eran 4 y los atacantes no menos de 12. Duró 3 días y costó la vida a 2 caballeros atacantes, la rotura de un cuello y de una costilla, 3 piernas y 2 brazos fracturados, aparte de heridas y contusiones que escaparon a la cuenta de los heraldos, y en esa forma han sido honradas siempre las damas de nuestra casa. ¡Ah! De tener solamente la mitad del valor de tus antepasados encontrarías medios en alguna corte donde todavía se aprecie el amor de las damas y la fama de los hechos de armas para presidir un torneo en el que vuestra mano fuese el premio, como lo fue el de vuestra abuela, de bendita memoria, en la justa de Estrasburgo, y así ganaríais la mejor lanza de Europa para mantener los derechos de la casa de Croix, tanto contra la opresión de Borgoña como de la política de Francia. Pero tía, querida mía, mi anciana niñera me decía que, a pesar de ser el Rengrev la mejor lanza en el gran torneo de Estrasburgo y haber ganado por ello la mano de mi respetada abuela, el casamiento no fue feliz, pues a menudo regañaba y hasta llegó a pegarle algunas veces a mi venerable abuela.